Este ejercicio lo voy a resolver por tres métodos. El primer método va a ser la descomposición rectangular. Voy a utilizar la primera condición de equilibrio, como ya se ha visto en clase. Pero luego voy a utilizar un criterio que también se usa en estática llamado el criterio de concurrencia. Y en el criterio de concurrencia al menos en este ejercicio tengo dos opciones. Usar el método del triángulo o usar el teorema de Lamy, que son semejantes, o que son equivalentes. Bueno, vamos a empezar entonces con la descomposición rectangular. ¿Ya? Todo ejercicio de estática, el primer paso que deben hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre. Claro, el primer paso en estática, hacer el diagrama de cuerpo libre, asumiendo que ya leímos el problema, que ya pusimos los datos, ya entendemos de qué trata. Bueno, entonces leemos el problema. Se muestra una esfera homogénea de 48 newtons a punto de deslizar. Determine el módulo de la fuerza de reacción en la pared sobre dicha esfera. Muy bien, estimados. ¿Qué significa que la esfera sea homogénea? Bueno, una esfera homogénea vendría a ser una esfera así con el que tiene el mismo radio y no se desliza. Ya. Una esfera homogénea, ¿qué debo entender si me dice que la esfera es homogénea? Yo debo entender que el peso se debe dibujar en el centro geométrico. En este caso, el centro geométrico de una esfera sería el centro de la esfera. ¿Estamos de acuerdo? Cuando me dicen que la esfera es homogénea, yo debo de entender entonces que la densidad es constante. Y si la densidad es constante, entonces el peso se debe dibujar en el centro geométrico. ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahorita? Sí. Muy bien, entonces ya leí mi problema, ya sé de qué trata, es un problema de estática, así que vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, pero entendiendo lo que se dice el problema. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa que el esfera está a punto de deslizar? Esto tiene un significado también. Si yo no conozco cómo interpretar esto, va a ser difícil que yo responda o que resuelva este ejercicio. ¿Qué significa que está a punto de deslizar? ¿Alguna idea, a ver, de los demás? ¿Sería a punto de caer, profesor? Muy bien, está a punto de caer, está a punto de resbalar. Muy bien, muy bien. Muy buen aporte. Pero físicamente, o sea, me refiero a la física. Físicamente yo debo de entender que si está a punto de deslizar, yo debo entender entonces que la fricción estática es máxima. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque recuerden que la fricción es una fuerza de reacción. Ya, la fricción estática. Pero si me dicen que está a punto de deslizar, entonces debo entender que la fricción es máxima. Y la fricción máxima tiene una fórmula. Normal por coeficiente de fricción estático, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bueno, me dice, determine el módulo de la fuerza de reacción de la pared. Este es otro. Yo he escogido este ejercicio porque es importante conocer aquí los términos. ¿A qué se refiere si es que me piden determine el módulo de la fuerza de reacción de la pared? O sea, ¿qué le están pidiendo? ¿Saben lo que le está pidiendo el problema? A ver, comentarios, por favor. Quiero saber si están ahí. Este problema, ¿qué le está pidiendo? ¿Entendemos? Si no entendemos, pueden decir que no. Si saben qué es lo que están pidiendo, entonces hagan sus comentarios. A ver, este problema, ¿qué le está pidiendo? Ahí nos está pidiendo lo que viene a ser la fuerza de reacción de la pared, o sea, ahí en el punto donde está en contacto la pared con la esfera. Ya, ¿y cómo interpreto eso físicamente?
Claro, acá está el punto de contacto, ¿verdad? Entonces, en ese punto de contacto sabemos que hay fricción, ¿sí? Este es coeficiente de fricción estático. En mu sub S, la S viene de static, porque está en inglés. Entonces, bueno, acá hay fricción. Y también hay contacto. Si hay contacto, hay fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal se dibuja del punto de contacto hacia el cuerpo que estamos analizando. El cuerpo que estamos analizando aquí es la esfera. Normal, fuerza normal. Sí, se encuentra formando un ángulo de 90 grados. Claro, la fricción y la normal siempre forman un ángulo de 90 grados. Muy bien. A ver, quizás no se nota. Acá hay una fricción, ya. Lo voy a dibujar por acá mejor. A ver, si se notará, si lo dibujo aquí. Sí, ¿verdad? Acá. Ahí está la fuerza de fricción. Muy bien, entonces, ya. ¿Y qué le están pidiendo entonces? Determine el módulo de la fuerza de reacción. ¿A qué se refiere con la fuerza de reacción? Bueno, si ustedes recuerdan la teoría, la fuerza de reacción se refiere a la suma vectorial de la fricción más la normal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y como la fricción y la normal hacen un ángulo de 90, el módulo de la fuerza de reacción de la pared va a ser igual a la fricción al cuadrado más la normal al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, miren, estimados, aquí había varios detalles que teníamos que conocer. ¿A qué se refería con que la esfera es homogénea? ¿A qué se refiere con que está a punto de deslizar? Y lo más importante, ¿qué entendemos por lo que se nos pide? La fuerza de reacción de la pared. Si yo no entiendo estos términos, obviamente va a ser imposible que alguno de ustedes lo resuelva. Comenzando que si no saben qué le piden, no van a poder llegar a la respuesta. Muy bien, entonces ya hice mi diagrama de cuerpo libre, ya puse las fuerzas que influyen sobre esta esfera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya puse todas las fuerzas o faltará alguna? A ver, ¿qué dicen los demás? Ya hice mi diagrama de cuerpo libre. ¿O falta alguna fuerza? Hola. Ingeniero, ahí faltaría lo que viene a ser la gravedad. La gravedad no es una fuerza. La gravedad es una magnitud vectorial y tiene unidad de aceleración. Si tenemos este resorte, y obviamente, como lo estamos visualizando, este resorte debe estar estirado. Y si está estirado, entonces debe tener una fuerza elástica. ¿Estamos de acuerdo? Faltaba la fuerza elástica. ¿Correcto? Sí, bro. Sí. Muy bien. Recuerden que este ángulo es de 53, ¿ya? Este ángulo de acá. Este ángulo de acá es de 53. Bueno, ya hice mi diagrama de cuerpo libre. En esta esfera influye el peso, la fricción, la normal y una fuerza elástica. Muy bien, estimados. Entonces, ya hice mi diagrama de cuerpo libre. Claro, obviamente, cualquier ejercicio primero debo de analizar el problema, pues. Saber los datos que me dan, saber lo que me piden. Debo de entender lo que dice el problema. Eso se hace con cualquier ejercicio, de matemática, física, química. En estática, lo que diferencia a los demás ejercicios es que debo hacer el diagrama de cuerpo libre. Ya hice mi diagrama de cuerpo libre, ya hice todo lo anterior. Entonces ahora, como este es un problema de estática, recién aplico la primera condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Bueno, entonces entendemos que sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esto entendemos entonces que debo empezar primero con sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Y para poder hacer esto,
yo debo hacer la descomposición rectangular. Aquí hay una fuerza que no está ni en el eje X ni en el eje Y. Así que a esa fuerza tengo que hacerle la descomposición rectangular. Lo voy a poner por acá la otra componente. ¿Ya? Claro, esta va a ser F sub K. Ah, ya, va a ser seno, ¿verdad? Seno de 53, porque el ángulo es 53, y el otro es F sub K, coseno de 53. ¿Estamos de acuerdo, estimados? Hice la descomposición rectangular. ¿Está bien? Sí. Ya, muy bien. Habíamos dicho que lo íbamos a hacer por el método de descomposición rectangular, ¿verdad? Ya hice la descomposición rectangular, pues. Y como ya hice la descomposición rectangular, ¿qué es lo que digo? Fuerzas que van a la derecha deben de ser iguales a fuerzas que van hacia la izquierda, ¿sí o no? Bueno, seno de 53 es 4/5. ¿Estamos de acuerdo? Esta fuerza va a la derecha y esta fuerza va a la izquierda. ¿Correcto? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, ahí tengo ya una pequeña ecuación. Ahora voy a hacer lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Así que, ¿qué es lo que voy a decir? Que fuerzas que van hacia arriba. A ver, tenemos entonces coseno de 53 es 3/5. A ver, ¿puede bajar su audio, por favor? Hay alguien que está con el audio prendido. Muy bien, entonces tenemos ya F sub K, coseno de 53. Coseno de 53 es 3/5, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Esta fuerza va hacia arriba, esta fuerza va hacia arriba, y esta fuerza lo debo de igualar a las fuerzas que apuntan hacia abajo. Y la única fuerza que apunta hacia abajo es la de 48. ¿Estamos de acuerdo, estimados? Sí, profesor. Muy bien. A ver, aquí falta hacer algo más, ¿ya? No nos olvidemos que la fricción es máxima, y si la fricción es máxima, la fricción está dada por la normal, el coeficiente de fricción es 0,75. Ah, pero lo puedo poner en fracción, ¿verdad? 0,75 lo puedo poner como fracción. Tres cuartos, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien, esta es la fuerza elástica. Esto será 3/5. Esto es igual a 48. Puedo simplificar bueno, acá me va a salir, esto va a ser una ecuación, la ecuación 1. Acá va a ser la ecuación 2. Puedo simplificar el 3, ¿verdad? Tercia 1 y tercia de 48. ¿Tendrá tercia? Sí, ¿verdad? 16. Sí. Muy bien, entonces si yo combino la ecuación 1 con la ecuación 2, entonces, bueno, en lugar de esta fuerza normal lo puedo reemplazar, ¿sí o no? O sea, esa fuerza normal yo sé que es F sub K multiplicado por 4/5, esa es la fuerza normal, y esa fuerza normal en la ecuación 2 veo que está multiplicado por 1/4, ¿sí o no? La ecuación 2 veo que esto es igual a F sub K por 1/5, y esto es igual a 16, ¿sí o no? Bueno, este 4 se va con este 4, y me queda 1/5 más 1/5, 2/5, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y esto es igual a 16
mitad 1, mitad 8. La fuerza elástica será 8 por 5, 40. Ya tengo la fuerza elástica, 40 newtons. Y si ya tengo la fuerza elástica, puedo obtener la fuerza normal, ¿verdad? Pues será 40 por 4 quintos, quinta 1, quinta 8. La normal será 32 newtons. Y si ya tengo la normal, puedo encontrar la fuerza de fricción, ¿verdad? 32 por el coeficiente de fricción estática, que es 0,75, pero 0,75 es 3 cuartos, cuarta 1, cuarta 8 y 3 por 8, 24, ¿verdad? Entonces yo ya tengo que vamos a ponerlo acá, que la fricción en este caso es 24 newtons, la fuerza normal es 32 newtons. ¿Y qué es lo que me piden? ¿Cuál será la respuesta? ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Ustedes le pedían esto, sí o no? Bueno, entonces esto será raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 32 al cuadrado. Si ustedes no quieren elevar muchos números al cuadrado, pueden utilizar algo, pues. 24 es 8 por 3, ¿sí o no? 32 es 8 por 4, ¿sí o no? Este es el triángulo de 3, 4, la hipotenusa entonces es 5. 5 por 8, 40. La regla son 40 newtons. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bueno, vamos a hacerlo de otro método, ¿ya? El criterio de concurrencia. Bueno, ya sabemos entonces que el peso es 48. Ya sabemos que por aquí hay una fuerza elástica. Ya sabemos entonces que por aquí hay una fuerza de fricción. Y por acá hay una fuerza normal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, ¿qué me dice el criterio de concurrencia? El criterio de concurrencia me dice que si yo tengo tres fuerzas que al sumar son 0, estas fuerzas deben de ser concurrentes. En este caso, ¿cuántas fuerzas tengo aquí? Tres. Tenemos el peso, que es 48, la fuerza elástica, tenemos la normal y la fricción, hay 4. Sí. Pero el criterio de concurrencia es con 3. Pero utilizamos lo siguiente, estimados, miren. Yo sé que la normal... vamos a ponerlo por acá. Yo sé que la normal más la fricción, estas dos se pueden convertir en una sola, ¿sí o no? La fuerza de reacción, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces para poder utilizar para poder, mejor dicho, reemplazar la normal y la fricción por una sola fuerza, que es la fuerza de reacción, necesito yo utilizar el ángulo el ángulo de rozamiento. Ese ángulo de rozamiento le vamos a llamar alfa. ¿Qué es el ángulo de rozamiento? Para que acá ustedes lo tengan en cuenta. El ángulo de rozamiento es un ángulo que es opuesta a la fricción, porque esto forma un triángulo rectángulo, ¿sí o no? La fricción, la normal y la reacción forman un triángulo rectángulo. Y este ángulo de rozamiento sirve cuando la fricción es máxima. La fricción es máxima cuando su fórmula es normal por coeficiente de fricción, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Así habíamos dicho, ¿verdad? La fricción era máxima. Claro, acá me dice que si está a punto de resbalar o deslizar, entonces la fricción es máxima. Y si la fricción es máxima, entonces yo puedo reemplazar por esto. Bueno,
normal se va con normal y por eso se le llama el ángulo de rozamiento, porque la tangente de este ángulo es igual al coeficiente de rozamiento. Y claro, este ángulo me dice la relación que tiene la fricción, la normal y la fuerza de reacción. ¿Cuánto vale este coeficiente de rozamiento? 0,75, que es 3/4, ¿verdad? ¿Tangente de qué ángulo me da 3/4? ¿37? ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí. Bueno, si se dan cuenta, el ejercicio anterior utilizamos mucha energía y espacio en hacer la descomposición rectangular, sumatoria de fuerza en el eje X, en el eje Y, combinación de ecuaciones y al final hacer la raíz cuadrada o el teorema de Pitágoras para encontrar la reacción que nos piden. En este ejercicio estamos tomando nuestra energía en el ángulo de rozamiento y se van a dar cuenta por qué. Ahora sí, estas dos ya se convirtieron en una sola. Ahora sí, estas deben de ser concurrentes. Y si son concurrentes, se puede formar un triángulo también. ¿Se acuerdan del método del triángulo? Entonces tenemos lo siguiente, miren. La fuerza elástica va con respecto al horizontal. Si este ángulo es 53, esto es 37, ¿verdad? Sí. Muy bien. La fuerza de reacción R con la normal, ¿qué ángulo hace? Perdón, con la horizontal. Hace un ángulo de 37, ¿sí o no? 37. Y el peso debe de cerrar el triángulo, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo me doy cuenta, bueno, acá el peso es 48, yo me doy cuenta que si este es 37, el de acá es 53, el de acá también es 53, ¿sí? El de acá es 37, ¿verdad? Y ya, pues si esto vendría a ser acá hay dos triángulos, bueno, mejor dicho, este es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Bueno, si gustan le ponemos, los lados, opuesto a 53, le vamos a llamar 4K, ¿ya? Adyacente, 3K, y esto sería 5K, ¿sí o no? Claro, si yo ya sé que esto es 4K, como opuesto también tiene 53, entonces esto, bueno, esto sería 3K, y eso también sería 3K, ¿estamos de acuerdo? Porque estos ángulos son los mismos, de 37, ¿sí o no? Bueno, y esto sería 5K también, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo todos o no? ¿Sí lo pueden verificar el triángulo rectángulo de 37 y 53? A ver, ¿lo pueden Sí. verificar? Ya. Entonces, 3K más 3K me tiene que dar 48, ¿sí o no? Entonces, 6K es igual a 48, por lo tanto K vale 8. Y si K vale 8, entonces la reacción sería 5 por 8, 40. 40. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí. con el criterio de concurrencia, bueno, ¿a qué se refiere el criterio de concurrencia? Yo saco la línea de acción de esta fuerza, la línea de acción de esta fuerza, entonces estas dos debe ser de tal manera que la reacción debe pasar por acá. Cuando tengo tres fuerzas que al sumar se dan cero, entonces estas fuerzas, claro, estas fuerzas no tienen que ser paralelas, obviamente. Cuando tengo tres fuerzas no paralelas que al sumar se dan cero, entonces el criterio de concurrencia me dice que estas tres fuerzas tienen que pasar por el mismo punto o deben de ser concurrentes. Y si son concurrentes, estas pueden formar un triángulo. Yo formé mi triángulo y me salió. ¿Está bien? Y bueno, y lo último es utilizar el teorema de Lamy, pues, ¿sí? La fuerza, tengo el peso. Y bueno, acá yo ya sé que hay fricción.
Por acá yo ya sé que es la normal. Y ya sabiendo lo anterior, ya es más fácil, ¿sí o no? La fuerza elástica. Yo ya sé que esta normal con esta fricción me va a salir la reacción. Ya se supone que acá yo ya sé un poquito de teoría ya, pues. Este es 48. Y ya, si este ángulo es 53, el de acá es 37. Ya, por lo anterior, yo ya sé que este ángulo es 37 también, ¿sí o no? ¿Sí? Usando el ángulo de rozamiento. Y ya, pues, si acá ya puedo utilizar mi teorema de Lamy, ya, pues. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ¿qué ángulo sería este? ¿106, verdad? Solamente necesito un ángulo más. El ángulo opuesto a la reacción, porque la reacción es lo que me piden. Entonces sería 127, ¿verdad? Y utilizando el teorema de Lamy, la reacción dividida entre el seno de 127 debe ser igual a 48 dividido entre el seno de 106, ¿no? De 106 por si acaso. Y ya, y con esto me tiene que dar 40 también, pues, utilizando el teorema de Lamy. Pero para resolver este ejercicio he tenido que saber muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí, estimados?